Un placer estar junto a ustedes y compartir desde esta hora lo principal de la información del Ecuador y el mundo, pero sobre todo el análisis y la opinión que usted le encuentra aquí de primera mano en su programa Cinemarro. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y los invitamos también a que nos acompañen a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook estamos como programa Cinemarres y en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya. 6:32, es momento también de saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y por supuesto al licenciado Alcides Montilla y al sociólogo Stalin Poveda Granoble, quienes ya están conectados también con nosotros. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también al director del programa, Stalin Poveda, y indudablemente también tenemos que saludar a Carlos Julio Pacheco, que dirige los controles. Y en primera línea, como siempre lo hacemos, saludamos a toda la amable audiencia de Atalaya, aquella que nos sintoniza aquí en Guayaquil, República del Ecuador, también los que lo hacen en las distintas provincias de nuestra patria, y no se diga de aquellos ecuatorianos que nos están escuchando en otros lugares del mundo, y que siempre aprovechan de nuestras distintas redes sociales. Atalaya se oye, se escucha en todo el mundo. A todos los que escuchan Atalaya, muchas gracias por escucharnos. Reciban a cambio de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, queremos saludar también en este momento al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Cinemarres. Le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarla, de la misma manera a nuestro compañero Alcides Montilla y en los controles a nuestro compañero Carlos Pacheco. Hay una agenda muy importante que vamos a analizar, la vamos a verificar con la lectura de los medios de los titulares, pero fundamentalmente preocupa el estado de inseguridad que vive el país. Realmente es alarmante. Más allá de los esfuerzos que se hacen a nivel de instituciones, a nivel de gobiernos seccionales, en el caso del municipio de Guayaquil, la delincuencia y la inseguridad es imparable. Vamos a ir con la lectura de los titulares en los medios impresos de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con diario El Universo, cuya portada impresa destaca: hay alarma en Europa por un repunte del COVID-19, esa es su nota principal. República Checa, Bélgica y Holanda se unieron a España como los principales focos de infección en el continente europeo durante el repunte actual del COVID-19. Rusia y otras naciones siguen la misma perturbadora tendencia. Francia ha declarado toque de queda en París y reimpondrá un estado de emergencia sanitaria. La pandemia ha provocado al menos un poco más de 1 millón de personas fallecidas en el mundo y más de 18 millones de contagiados. En Europa hay más de 244,000 fallecidos y más de 6 millones de casos, y es la región del mundo donde la epidemia ha avanzado de forma más rápida la semana anterior, datos que probablemente se repitan en la semana en curso. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud instó también a los países de Latinoamérica a empezar a utilizar un nuevo test rápido para detectar el COVID-19 y su directora Clarice Etienne dijo que está realizándose una prueba piloto en regiones remotas de Ecuador, El Salvador, México y Surinam. Datos realmente preocupantes que nos llaman a tomar conciencia nuevamente para mantener las medidas de bioseguridad. En otros temas también nos cuenta El Universo: Pozo cree viable la meta de reducir el déficit. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, sostiene que la meta de reducir el déficit fiscal de menos 8.9% a menos 2.9% en un año es absolutamente viable. Recibiendo propuestas del FMI, habla de la posibilidad de una reforma tributaria integral que incluya baja de impuestos para el sector productivo y la opción de un alza del IVA como una forma de compensación. Por otro lado, también nos dice Martínez, con opción a alto cargo en BID. El BID prevé elegir hoy al vicepresidente de Países. Richard Martínez, ex ministro de Finanzas, fue invitado por el titular del ente a ocupar dicho cargo. Por otro lado, la puesta en marcha del ECU 911 de Guayaquil costó más de 13 millones. Gustavo Zúñiga explicó la inversión. El ECU 911 Guayaquil es producto del convenio entre el gobierno y el municipio para reactivar el plan Más Seguridad.
En otros temas también en cuanto a lo electoral, artistas y periodistas en papeletas. Hilda Murillo, Richard Barker son parte de los postulantes a la Asamblea Nacional. También hay futbolistas como Patricio Urrutia. Otros temas también nos cuenta, clausurados más de 100 comercios desde el 7 de octubre, se han sancionado más de un centenar de comercios por poner mercaderías en las aceras. También nos cuenta que los festejos de Bicentenario en Manabí inician. Jipijapa celebra 200 años de independencia y le seguirán Puerto Viejo y Montecristi. En el plano deportivo, la foto principal nos cuenta de ese diario. Barcelona comenzó con triunfo en la fase 2 en la Liga Pro. Damián Díaz anotó anoche el segundo gol en la victoria 2-0 del equipo amarillo ante Técnico Universitario. Esto fue en el estadio Bellavista de Ambato. Vamos ahora a revisar la información que nos trae también la portada impresa de diario El Comercio. El fisco asume más gasto por beneficios tributarios. Exoneraciones a incentivos tributarios pasaron de 2.303 a 5.756 millones entre 2008 y 2018. Se puede optimizar la recaudación, anota este diario. Por otro lado, nombrar autoridades, tarea fallida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tras la destitución de Cristian Cruz, presidente de esa entidad, se tendrá que nombrar a un nuevo titular y un nuevo integrante. Este organismo no ha completado 3 procesos de designación de autoridades que están pendientes desde 2019. En otros temas también nos dice diario El Comercio. Alumnos reúnen trabajos para las evaluaciones. En esta semana muchos estudiantes del ciclo de la costa tendrán que presentar ya sus portafolios a las instituciones educativas. Otros temas también nos dice diario El Comercio. 17 agentes agredidos este año. Un agente murió el martes mientras controlaba las ventas informales. Por otro lado, las amenazas a fiscales crecen en la emergencia. La Fiscalía reportó un incremento de amenazas a las investigaciones durante los meses de la emergencia sanitaria. Por esa razón, 28 agentes tienen custodia policial. Ese número es el más alto que se ha reportado en los últimos 5 años. Vamos ahora a la revisión también de Diario Expreso a través de su página web. Los 300 maestros son pocos para educar a nuestros hijos, reseña una nota sobre el proceso de educación presencial que se está realizando de manera excepcional en el sector de Monte Sinaí. En otros temas, participación en el Consejo de Participación Ciudadana, un análisis que titula 4 años de turbulencias, pero el mismo poder. Y en ese mismo tema nos recuerda que empieza el movimiento de nombres en el Consejo de Participación Ciudadana tras la censura y la destitución de Cristian Cruz. Por otro lado, la renovación de la Corte se retrasa 33 días, dice Diario Expreso. Así también Jacobo Bucarán es trasladado a la cárcel 4 de Quito. Mientras tanto, también nos dice el directorio del BID definirá el día de hoy si Richard Martínez será vicepresidente de esa entidad. Y en otros temas, un tribunal de la Corte ratifica la condena de 8 años para Yamil Maguad. Finalmente, también nos señalan sobre el caso del video de Durán viralizado. Es salvaje la agresión contra una persona con discapacidad oral y auditiva. Levanta dudas sobre los procesos al contratar a personal de seguridad. Fiscalía anuncia que hay 2 detenidos en este tema que se viralizó el día de ayer. 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos el recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Realmente es extremadamente preocupante las situaciones de inseguridad que vive el país. A pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo de dotar de infraestructura, tecnología, a cada una de las instancias de control en términos de la seguridad, la delincuencia no para. Las formas de delincuencia cada vez más especializadas, cada vez se evidencia la incapacidad a nivel del Estado de poder garantizar ese derecho a los ciudadanos de vivir en un ambiente de paz y seguridad. Esa es la primera obligación que tiene el Estado, proporcionarle a sus ciudadanos esos escenarios de paz y de seguridad. Y por cierto, es el primer derecho que tenemos los ciudadanos a recibirlo. Eso
está planteado en el marco jurídico, no a nivel de la estructura del Estado. Pero uno se pregunta, ¿tenemos una ley de seguridad pública que garantice este derecho y que el Estado pueda realmente llevar a la práctica un control adecuado respecto al tema de la seguridad? Es la primera interrogante que debemos de hacernos. El Estado está obligado a garantizarle a su habitante el derecho de una cultura, un lado de paz, también de un escenario de seguridad o de seguridad integral, como se debe vivir en una sociedad. Sin embargo, tenemos que mirar estructuralmente o globalmente este problema. Esto no es un problema de la policía con el delincuente. Entonces, un tema tiene que ver con un marco legal que te vaya a garantizar esa responsabilidad privativa del Estado frente al ciudadano, o derecho. Segundo lugar, tiene que ver con la justicia, una justicia que realmente cada vez no nos quedamos sorprendidos cómo los delincuentes entran, salen, como que estuvieran en su casa, en su barrio, de la cárcel. Unas veces, 2 veces, 10 veces, 20 veces, y salen a delinquir, a cometer mismos delitos, asalto, robo, extorsión, secuestro, muerte, de toda característica, ¿no?, de violencia y de atraco, de asesinatos que dan en las ciudades. Hay esfuerzos que también a nivel institucional deben tomar en cuenta. Guayaquil, más allá de su competencia, ha invertido ingentes recursos. Acaba de invertir alrededor de 12, 14 millones en una central de 911 que de alguna manera se va generando autonomía y que está dada para acortar los tiempos de respuesta respecto al tema de la seguridad, denuncias que se realizan. Eso a mí me parece muy importante. Pero sí es importante, además de esto, el municipio ha entregado, está por entregar motocicletas, está por ha entregado camionetas, asume el consumo del combustible. Sí es hora de que empecemos ya a pedir una estadística, una acción de cuánto esto ha impactado en bajar los niveles de inseguridad aquí en el país, menos en la ciudad de Guayaquil. No tenemos muy claro cómo esto ha evolucionado y cómo ha impactado en darnos más seguridad o seguridad a los ciudadanos. Como todas las cosas después de la pandemia, que nos dedicamos evidentemente a salvar la vida, a evitarnos. Hoy por hoy, ya en un proceso de aplanamiento que se ha dado respecto a esta situación, tenemos que pensar en el tema de la inseguridad como se lo está haciendo. Pero hay que repensar también cómo y de qué manera tenemos que idearnos formas precisas, eficientes para combatir la inseguridad que vive la sociedad en general. Pero ya digo, esto no es un problema de que hay que hacerlo porque estuvimos en pandemia. Esto son políticas de Estado que están estructuradas en esa garantía del derecho que tienen los ciudadanos de recibir un ambiente de paz, de seguridad. En la práctica no sentimos eso. Cada vez los ecuatorianos tenemos que encarcelarnos en nuestras viviendas y imaginarnos de distintas maneras, formas para garantizarnos una autoseguridad, porque hay deficiencias a nivel del Estado. Y cuando esto ocurre, los ciudadanos empiezan a tomar sus previsiones de seguridad y también empiezan a tomar justicia por su propia mano. El día de ayer veíamos nosotros no solamente asesinatos pasados en la calle, las motos que asesinan, disparan. Ayer en Durán también un desapreciado funcionario de seguridad pública, no sé, del municipio, había amarrado a un poste a una persona, una señora, ¿no es cierto?, que además tenía discapacidades, pero más allá de eso, eso no puede ser, eso no se puede tolerar, no se puede permitir. Pero yo no sé qué está ocurriendo. Hay un desquicio en la acción de la gente. Aquí no se respeta
por un lado. Al ciudadano, ¿no? La delincuencia y los ciudadanos, bien, como toman ese ejemplo, no respetan a las autoridades, no respetan a las autoridades, atacan con violencia a los policías o agentes de seguridad. Aquí en Quito mataron a una persona con arma blanca, y así podemos describir cualquier cantidad de delitos. Es una situación preocupante. Aquí y ecuatorianos hay que repensar cómo el Estado tiene que garantizar la seguridad a los ciudadanos, y los ciudadanos también tenemos que repensar, porque siempre estamos pensando en cómo garantizarnos nosotros mismos la seguridad. Hoy deben su vehículo, para un vehículo al lado, te asaltan, vas caminando y se te llevan todo, te dejan herido, te arrastran, te matan. Entonces ya no se puede vivir en una sociedad de esta manera. Yo creo que el tema del combate a la inseguridad, al narcotráfico, al microtráfico, a la delincuencia, es también una responsabilidad que todos debemos asumir. De cualquier manera, en el ámbito específico, en el lugar que nos encontremos, podemos contribuir con nuestros ojos y nuestra mirada, ¿no? ¿A qué cosa? A denunciar, a advertir, a tomar previsiones respecto al tema de la violencia, el crimen organizado, la seguridad y la delincuencia por la que atraviesa nuestra sociedad. Alcides. Oiga, Stalin, para que se dé cuenta, cuando una noticia es divulgada a través de las redes y es continuada a través de la información que proporcionan los medios. Estoy viendo que la CNN, que es una empresa periodística internacional que se ve en todo el mundo, está replicando el video que ayer por todo el mundo se dio cuenta de la forma como fue flagelada una mujer en Durán. La CNN dice: indignación por video de agente de seguridad agrediendo a mujer con discapacidad atada a un poste en Ecuador. Y claro, se ve pues la CNN con el video. Mire cómo este tipo de actos, ¿verdad?, nos enrostran a los ecuatorianos, porque dicen Ecuador, no dicen un ciudadano ecuatoriano, etcétera. Dicen Ecuador, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de inseguridad, si estamos hablando de crisis, de falta de valores, de falta de autoridad, porque esto es como una especie de triángulo, ¿verdad? La autoridad desacata, el ciudadano desacata, y todos desacatan, y las últimas víctimas siempre son mujeres como las que estamos haciendo referencia, mujeres con discapacidad que no se pueden defender, que no tienen una sincronización de su parte intelectual y de su parte corporal, no escuchan, no oyen, no ven de repente, y abusan ahí. Ese es el último eslabón del abuso. Ese es el gran problema del país. Los políticos no lo entienden, y si lo entienden no lo quieren demostrar porque no tienen tampoco las soluciones. Vemos a los candidatos que hablan de muchas cosas, como que si el problema del país fuera el económico nomás. También hay un problema de seguridad, hay un problema de falta de respeto a la ley. Stalin. Alcides, los candidatos no te hablan en tu propuesta el tema de la seguridad, ¿no es cierto? No hablan porque ellos siempre están pensando, darán votos, este tema dará votos. Y el ciudadano también se deja llevar por Stalin, porque no obliga pues al político, no le dice: señor, un ratito, no me hable de esto, hábleme de los problemas que tenemos nosotros los ecuatorianos, hábleme del empleo, hábleme de lo que usted acaba de decir ahorita, de la inseguridad. Entonces, como digo, esta es una rueda, la autoridad desacata, el ciudadano desacata y todos desacatamos, y las últimas víctimas son aquellas personas como esta ciudadana de Durán. Una ciudadana discapacitada porque no puede oír, no puede escuchar, ¿verdad? No tiene iniciativa para poder repeler este tipo de entre comillas, castigo de la autoridad. ¿Qué pasa si hubiese sido un hombre? No sé qué hubiese ocurrido, ¿verdad? Pero siempre las víctimas son aquellas personas que no se pueden defender. Entonces, los políticos en campaña ni siquiera sí se acuerdan, sí saben, no sé si puedan, no sé si tengan los elementos y los argumentos y las soluciones, pero regularmente cuando tocan temas como estos siempre piensan: ¿esto dará voto o no dará voto? ¿Esto nos conviene o no nos conviene hablar, pronunciarnos?
¿Cuántos candidatos se han pronunciado respecto al problema de esta señora de Durán, estimado Stalin? Ninguno. Eso para que el pueblo, eso para que los medios, y ojalá que este tema no caiga en el olvido, Stalin, porque ese es el otro problema de nosotros, que somos como carrera de caballo y parada de burro, ¿verdad? Y ahí viene el problema, ¿por qué? Porque las víctimas se convertirán siempre en víctimas, y los victimarios se irán, pues, ¿verdad? Se irán, pues, con un poquito de dinero, van a los juzgados con un buen abogado, y a los 3-4 meses nadie se acuerda de nada y todo quedó en Santa Paz. Ese es el problema. Sociólogo, el problema está licenciado. ahí latente. Por eso, Ahora que estamos en proceso electoral, aprovechemos la oportunidad por lo menos de estos espacios para decirle a los candidatos y a los políticos, miren los problemas del ciudadano. Los problemas del ciudadano no puedo ponerlos en escala porque todos son prioritarios. La salud, la educación, la seguridad, el empleo y muchos otros más que pueden venir. Ese es el problema, Stalin. Sociólogo, licenciado, me gustaría anotar algo. No sé qué relación, puede tener una relación, esto que vimos, estas imágenes realmente lamentables de lo que sucedió en Durán con esta persona con discapacidad, se parecen mucho a otras formas en las que se han capturado a delincuentes, a supuestos asaltantes en el barrio, en el suburbio de Guayaquil. Hace poco nomás 2 personas fueron amarradas de igual manera a los postes de alumbrado público y fueron golpeados. Quizás estamos llegando a un punto en que no confiamos en las autoridades que nos dé seguridad y tomamos justicia por nuestras propias manos, y eso es peligroso porque puede ocurrir precisamente lo de Durán, porque cada uno se siente con la potestad, la autoridad de sancionar a otras personas por cosas que a veces ni siquiera son realmente un delito, sino puede ser una infracción que haya cometido la señora al ser una vendedora informal. Ese es un punto peligroso en el que estamos viendo cada vez más común cómo la gente está reaccionando por sus propios medios. Claro, independiente del delito que haya cometido, si cometió, vivimos en un estado de derecho. Y para eso está la justicia, y están los operadores de justicia para sancionar. No puede ser posible que la gente, y esto se da producto de que no hay confianza, porque no hay respuesta ni transparencia en la justicia, que tome por su propia mano esa justicia, haga justicia por su propia mano. Y servidores públicos de seguridad se creen que ellos como autoridad pueden sancionar, juzgar y someter. Esto es lo que yo digo, que este es un problema no del hecho del delito, sino un problema de la estructura del Estado de Derecho. Hay un Estado, hay una estructura jurídica, ¿cierto? Y hay un derecho de seguridad. Estas 3 cosas son indisolubles, pero funcionan cada una separada, y ahí están las consecuencias. Y llega un momento, como decíamos y analizábamos al inicio, y lo comenta, de que cuando la gente empieza a dudar de la justicia, a pensar que el Estado no le proporciona esa garantía de derechos sobre seguridad, tiene que inventarse, ingeniarse autoprotección, y toman justicia por su propia mano. Esto de Durán lo único que nos hace recordar lo que viene pasando hace mucho tiempo en el país. Aquí se toma justicia con la propia mano. Es más, hay una estructura aprobada en el orden constitucional sobre la justicia constitucionaria a nivel de los indígenas, que ellos pueden hacer justicia, tienen su propia reglamentación y estructura jurídica con su independencia, y ahí hay abusos de derechos humanos permanentes, y es público cómo se hace justicia en estas comunidades. Ahí cogen un ladrón, te lo amarran, te le pegan, te lo arrastran y todo. Entonces ahí no pasa nada. Pero una sociedad que vive en ese estado de incertidumbre, tú tienes que pensar que tienes un estado fallido. Y cuando hay un estado fallido, señores, hay que empezar a respetar toda la estructura, la calidad y característica de ese estado, que tiene que ver con la institucionalidad. Siempre decimos nosotros, aquí nadie respeta a nadie, no se respeta a la autoridad, ¿no? Se agrede a la autoridad, prospera el desacato a la ley. Y entonces, ¿eso qué? ¿Es un estado normal? No es anormal, eso es anormal, eso hay que corregirlo. Y sobre esto deberíamos estar preocupados aquellos que ostentan,
¿no es cierto?, los ciudadanos y los que ostentan dignidad de representación popular, que el voto que se le da es para garantizarle que esos derechos fundamentales. A ver, es cierto que el tema del trabajo es importante, pero ¿qué me garantiza que yo, por mi iniciativa, por mi emprendimiento, ponga un negocio y al otro día, a la semana, ya me asaltaron y se me llevaron todo, me apuñalaron? Esto ocurre todos los días, Alcide y Teresa y ecuatorianos, todos los días. Gente que trabaja en la calle, gente que pone su emprendimiento, son asaltados inmediatamente. Entonces, ¿de qué vale el discurso de que te voy a garantizar o que voy a reivindicar 1 millón de empleos? Nadie lo hace, eso es demagogia pura. Nadie. Cuando llegan al gobierno, lo que hacen es crear más desempleo y no solucionar el problema del desempleo. Esa es la realidad que se vive aquí en el país. Alcide. 6:58 a.m. Tenemos que ir a una pausa comercial, estimado sociólogo y licenciado, pero antes les comentamos que los mercados municipales de Guayaquil serán reconstruidos con una inversión de $1.500.000. La alcaldía de Guayaquil, a través de la Dirección de Infraestructura Comunitaria, tiene varios proyectos en marcha para la reconstrucción de algunos mercados municipales de la ciudad. Los procesos siguen el trámite legal de acuerdo al sistema del Servicio de Contratación Pública y se trata de una inversión de $1.500.000. Está previsto permita la ejecución de los trabajos de reconstrucción de pisos y escaleras de varios mercados, también la readecuación de baterías sanitarias, así como la construcción del centro de acopio de desechos sólidos no peligrosos en varios mercados, entre los que constan los ubicados en Florida Norte, Mapasingue Este, Artículos Varios, San Jacinto, el Mercado de Sauces, el Mercado de Flores, el Mercado Sauces 4 y el Mercado de Sauces 9. Buenas noticias para nuestra ciudad. 6:59 a.m. Vamos a la pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008. CNE, Elecciones Generales. Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios, el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande.
Acompáñanos en nuestro informe de rendición de cuentas periodo 2019 del Sistema de Emisoras Atalaya, este jueves 15 de octubre a las 17:30, en las instalaciones de Radio Atalaya, ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Manzana 901, Villa 17, tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad. O también puedes seguirnos en vivo desde Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, y en nuestra página web www.radioatalaya.net, o sintonizarnos en nuestro dial Radio Atalaya 680 AM. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, es la doctora Roxana Bisnote Suárez, con quien dialogaremos precisamente sobre la agresión a la mujer con discapacidad en Durán. Está conectada con nosotros, estimado sociólogo. Doctora, buenos días, le saluda Stalin Poveda, me acompaña también Alcides Montilla y Teresa Merchán. El día martes en la noche se viralizó un video sobre una agresión a una mujer con discapacidad. Esto fue en el Cantón Durán, amarrada a un poste con cinta adhesiva. Este video se ha viralizado no solamente en las redes, sino que hoy a nivel de cadenas internacionales, como Alcide anotaba cuando analizábamos este tema, se está reproduciendo y como un ejemplo o mal ejemplo de cómo se violentan estos derechos en el Ecuador. Evidentemente esto no es un hecho aislado, aquí en el Ecuador se da y se ha dado en muchos países de América Latina, que también hemos observado viralizaciones de estos videos. Pero más allá de eso, de que seamos ejemplos, no seamos ejemplos, de que debe de hacerse o no debe de hacerse, aquí hay una violación de derechos a nivel de derechos humanos, aún más a esta persona con discapacidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando desde la autoridad pública, porque se supone que era una persona que trabajaba en el municipio, no pretende hacer justicia y sancionar de la manera como ella considera conveniente o cree que debe de ser, y sanciona a esta persona? ¿Qué está pasando en esa relación del respeto al derecho y del respeto a los sectores vulnerables? Esta violación de derechos que ha sido evidente. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Stalin? Buenos días, gracias por la invitación. Este tema interesante, digo interesante para el análisis, porque se ha viralizado y vemos solo unos pocos segundos nada más de lo que ha ocurrido. No sabemos realmente el contexto, ¿no? El antes, el durante la agresión y el después de la agresión. Y eso también sería lo interesante, que las autoridades, al menos dentro de la investigación interna que deba hacer el municipio, también nos informe, porque la ciudadanía, con esto de las redes sociales, es la crítica más grande que tenemos ahora en el país. Juzgadores, sancionadores, y también inclusive, yo digo, ¿no? Con las redes sociales también tenemos poco más y jueces. Pero, y por eso se viraliza tanto, y por eso también llega a los oídos y también a hacer expectativas en canales internacionales, ¿no? Yo creo que dentro de los derechos humanos, sobre todo esta persona con discapacidad, estuve leyendo algunos periódicos, las redes sociales, tiene un 60% de discapacidad auditiva y de lenguaje. Y efectivamente, no vamos solo a analizar lo que es jurídicamente, sino desde el punto de vista de los derechos humanos. Y es así como a través de todos los tratados internacionales de que somos parte, el Ecuador, que hemos suscrito, que no hemos adherido, y que inclusive la Constitución de la República hace mención en su bloque de constitucionalidad que primero están los tratados internacionales, que hay que respetarlos, aplicados a las normas internas, sujeto a las sanciones internas para rectificar aquellas cosas malas que se hacen contra los derechos humanos.
Si podemos ver en las imágenes que vemos a la señora que está atada, que esta funcionaria pública inclusive le hace unos golpes en los glúteos, que viene otra persona, le bota, como que le va a dar agua para que tiene sed, y le bota encima agua en la cabeza, y encima hay burlas. Ya, yo vi que el alcalde ya hizo la denuncia ante la fiscalía, pero más allá hay una persona que también está filmando. Quiere decir que hay acciones y hay omisiones para evitar que ese delito, esa conducta delictuosa no se cometa. Hay personas que están filmando con una intención maléfica para poder eso, inclusive, me imagino a la cháchara, a la burla, ya, y que trae actos crueles. Cuando hablamos de crueldad... Roxana, pero dígame una cosa, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si no se filmaba? No se conocía el abuso. Claro, por eso le digo. ¿Qué culpabilidad puede tener un ciudadano que graba ese momento y lo hace público y le dice, mire, esto es lo que está pasando? Si no se hubiera grabado ese hecho, no se hubiera hecho público y seguirían los abusos. Claro, por eso le digo, hay dos momentos, ¿no? En que la persona que está filmando también tiene que evitar, porque no solo es denunciar porque uno va a la fiscalía, sino que si uno está viendo que se está cometiendo un delito, también puede evitarlo. En este caso no es porque tiene un arma, podría evitarlo a que se siga cometiendo. Y ahí también incurre la persona que está filmando también en una acción de omisión. O sea, su conducta también está dentro de todo este proceso que debe ser investigado. Ahora, si bien es cierto, como usted hizo mención al comienzo de esta entrevista, las Naciones Unidas, a través de sus relatores, inclusive hay un análisis en el 2010 que me parece muy interesante, que hace mención de qué es un trato cruel, de qué es trato inhumano y qué es un trato degradante. Ya, aquí no vemos que hay una crueldad excesiva, o sea, no hay un sufrimiento físico o mental que se le está haciendo a esta persona. Pero sí es humillante, es denigrante. Claro, pero, es humillante y denigrante que te amarren. Exacto. Oiga, que el delincuente común tiene derecho a ser juzgado en el debido proceso por la autoridad competente. Hay un principio constitucional. Nadie puede ser distraído de su juez competente, pues. Exacto. Entonces, como no hablamos de esa crueldad excesiva, inclusive hace una mención de que no hablamos de una tortura en sí, pues, ¿no? Sino que hablamos de un acto, como usted lo dice, inhumano, porque por su condición, inclusive parece que quiere hablar y no puede hablar, no se puede expresar bien, y lo están efectivamente haciendo un método para poder anular su capacidad de movilidad, atándola con unas cuerdas, creo que no son cuerdas, son cintas adhesivas, parece, ¿no? Ajá. ¿Y qué es un trato denigrante? Esto es lo que nosotros tenemos que ver, que lo que va a investigar el fiscal, que eso es en el ámbito de la fiscalía, de que si hubo y que si se está adecuando y recabar todos los indicios para que se sancione a estas personas de este trato denigrante, humillante, la humillaron. Aparte, por su condición, aquí hay otra cosa, aquí hay una condición, la condición de que tenía una discapacidad, que nuestra Constitución de la República igual también protege a este sector vulnerable de la sociedad, donde todas las normas, donde durante casi 15 años el Ecuador ha tratado de sujetar todas sus normas y resoluciones para poder evitar que se violente a estos grupos vulnerables. Y mire, sí, cómo ha habido campañas, ha existido normas, ha existido resoluciones de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional para evitar las lesiones a estos grupos, y cómo en un cantón, en el Guayas, en Durán, ya no ha existido el reconocimiento de esos derechos. Pero, Roxana, pero estos son, a pesar de que hay toda esa normativa, pronunciamiento de la Corte y todo, y hay una normativa bastante exigible de cumplimiento respecto al respeto a estos sectores vulnerables de sus derechos, sin embargo son los que más se vulneran, son los más atacados, los más agredidos, los niños, los jóvenes, los que tienen discapacidades. Aquí tenemos un escándalo realmente vergonzoso. Mira el tema del carnet de discapacidad. Es una vulneración realmente inconcebible de estos derechos, sobre pretexto de que alguien utiliza el carnet de una manera dolosa y fraudulenta.
estos derechos para esos sectores que fueron creados, estos espacios de garantía de derechos, hoy no los pueden poner en vigencia o tener en la práctica, ponerlo a su favor, porque está este proceso de investigación, a nadie se castiga y están suspendidos los derechos para todos. Entonces, Stalin, usted ha topado el punto central de lo que más allá de las leyes, de las normas existentes, no se está llegando. ¿Qué quiere decir? A trabajar con la sociedad para poder efectivamente defender estos derechos. Para nosotros los ciudadanos, reconocer los derechos de otros seres humanos, cuando comienza mi derecho, también tiene otra persona su derecho para poder ser ejercido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la política pública en sí no está llegando. ¿De qué existen las leyes si no se está aplicando en el territorio? Eso es lo más alarmante. Lo más alarmante como dentro de la esfera, usted ha hecho mención también de un tema muy importante, dentro de la esfera de aquellos que deben dar el ejemplo a la ciudadanía, que son los padres de la patria, los legisladores, donde instituciones públicas, los jueces, los mismos jueces, están haciendo mal uso de carnet, donde el sistema está corrupto. Y eso es donde tenemos que ver como sociedad, y como mil veces creo que vamos a hablarlo de aquí tal vez en 10 años más y vamos a conversarlo, hay algo que no estamos haciendo bien, que no se está haciendo bien, y que muchas veces los gobiernos se despreocupan en trabajar con la sociedad. Reclamamos que no tenemos seguridad, reclamamos que hay corrupción, reclamamos, pero efectivamente la ciudadanía no trabaja para evitarlo, y peor aún, las autoridades que deberían poner ese orden jurídico y normativo en acción. Claro, mire, Roxana, todo esto que el análisis que usted hace que no es coincidente, a nosotros nos parece que es hacia dónde debe ir. Esto es un tema de corresponsabilidad social de toda la sociedad. Pero evidentemente hay un ordenamiento de un Estado de Derecho en donde hay estructuras de la institucionalidad, desde el derecho hasta la acción pública, que tiene que ir en la línea de que se generen espacios de garantía, más que espacios, que se generen escenarios que garanticen que estos derechos que están concebidos en el orden constitucional lleguen realmente o sean de beneficio para los sectores para quienes sean concebidos. Pero aquí ocurre algo muy preocupante, y nosotros lo decimos siempre en nuestro programa. Lo que más prospera en nuestra sociedad es la cultura del desacato. Todo el mundo desacata la ley. No es por ignorancia que la desacata, la conoce y sobre eso la desacata. Todo el mundo le falta la autoridad, le falta el respeto a la autoridad. Eso prospera significativamente. Aquí agreden a una autoridad pública, aquí mata a una autoridad pública, aquí a nadie. O sea, este es un caos. No hay una certeza respecto a que en el Estado de Derecho nosotros tengamos un escenario que nos garantice la paz y la seguridad y por lo menos los derechos. No hay. Entonces, algo está fallando. Es un Estado fallido, un Estado de Derecho fallido. ¿Qué está pasando en la sociedad? Hay un desquicio, hay un quemimportismo a la estructura y a la organización jurídica, constitucional, social, política. Claro, porque no se ha trabajado desde la sociedad, porque no se trabaja con la sociedad, porque cuando un gobierno asume sus responsabilidades, como cuando el día que el presidente de la República, ahora en la Asamblea, o cualquier presidente que vaya a ser, va a dar su primer discurso, ahí dice sus planes y acciones de trabajo. Y lo primero que debe hacer es poner las políticas públicas claras de qué se va a encuadrar su trabajo con la sociedad, que en seguridad, que contra la violencia de la mujer, que a la protección a los niños, pero ¿cómo lo va a hacer? Si no lo termina haciendo. Esa es la realidad que nos vamos a topar ahora, que estamos próximos a nuevas elecciones. Correcto. Y a lo mejor estaremos mejor o peor. Pero es que no se trabaja con la sociedad, y yo siempre lo he dicho, hay que trabajar multidisciplinariamente con todos los sectores, y en este caso con sociólogos, con abogados, con psicólogos, con estadistas, con economistas, porque es un trabajo de corresponsabilidad de aquellas personas que pueden aportar a la sociedad. ¿De qué van a hacer miles de mesas de trabajo, o que el gobernador vaya a hablar, discúlpeme así, o que el gobernador vaya a hablar o conversar con la agredida? Ya, cuando el representante del presidente de la República aquí en el Guayas es el gobernador, hacer las mesas de trabajo para aplicar la política pública. Correcto. Porque las políticas públicas se hacen a través de quién? Del Estado a través de sus ministerios, aterrizados con los gobernadores en los planes de acciones de trabajo. Pero
sociedad. Está correcto, Roxana. Ahora, esta es la violencia que vemos y que es pública, pero la Exacto, violencia la que no vemos, por ejemplo, esa no se la ve. que no hemos visto. Ese es el silencio de los inocentes, a quienes se agrede. No se la ve. Entonces, un problema es que tenemos un problema grave como sociedad. Tenemos un problema grave donde donde en la cárcel mismo matan, donde de las cárceles mandan a matar, donde hay sicariatos, donde los mismos directores están en la función. Yo no lo estoy diciendo, están en los medios de comunicación y las acciones penales que consta con cada uno de los funcionarios públicos que también coadyuvan para lo que pase dentro de las cárceles, o sea, dentro de los centros de privación de libertad. ¿Ya? Y solo desde ese punto de vista, solo ese pequeño núcleo que podemos analizar, que tenemos a la mano, lo que sucede ahora, imagínense afuera, pues en las calles. Así es. ¿Ya? Y que el municipio, con mucho respeto al señor alcalde Dalton Narváez, estas personas, estos funcionarios públicos, porque ahí en la norma, en el artículo 151, también hace referencia de algunas agravantes, inclusive que si este tipo de actos degradantes que se está haciendo por los funcionarios públicos es un agravante, y agrava la situación de la persona que está investigada, y que, obvio, allá será las cuestiones de los fiscales y del juzgador, ya. Pero yo creo que hay que hacer todos los test necesarios, el trabajo con estas personas, para que no sucedan estas cosas, porque él sí tiene ese nicho de acción donde puede saber que esta persona es idónea para ejercer esa función, para que actualizarlos siempre, para estar en contacto con la ciudadanía, el mejor servicio, la mejor atención. Si tiene normativa, las ordenanzas que son la legislación dentro del cantón se cumplan, pero se cumplen en correcta forma por sus mismos funcionarios. Correcto. Ya, eso es lo que tenemos que analizar. Mira, eso es lo más grande hasta lo más chico. También las alcaldías son corresponsables, como usted lo dice, dentro de sus propios territorios, porque para eso también hacen legislación concordante con la Constitución, con las normas, y también con los sectores que ellos son. Yo siempre le digo, los padres son los alcaldes. Cuando uno le pasa algo, ¿a quién te recurre primero? Al alcalde, porque el alcalde es el que debe protegernos, para eso lo elegimos. Ya, esa es la elección nuestra, para que esta persona nos dote de aquellos servicios necesarios que nosotros necesitamos. No para la seguridad, porque eso es cuestión del Estado, pero ahora esos roles, como el Estado no puede, hay roles que le han delegado a las alcaldías, ¿ya? Y eso es lo más difícil, porque no hay presupuesto, porque no hay la maquinaria, no hay el conocimiento. Hay que trabajar en conjunto, y si no, olvídese. Continúa, así, por favor. Continuaremos, y los herederos de todo eso, ¿quiénes serán? Nuestros hijos y nuestros nietos. Así y quién es. sabe qué sociedad encontraremos. Y vamos a seguir siendo el peor ejemplo ante cualquier tipo de sociedad mientras no corrijamos. Y la intención es que los nuevos gobernantes puedan aterrizar. Doctora, por favor, doctora, no convirtamos esta conversación en un monólogo, con todo respeto, doctora Bisueta. Mire, algunos elementos para la conversación. La persona a la que estamos haciendo referencia se llama Grey Talledo. Tiene 35 años de edad, con problemas auditivos y de lenguaje. Según las personas especializadas en este tema, Grey Talledo tiene la apariencia de una niña inocente que no conoce la maldad. ¿A qué se dedica? A vender papel higiénico, pasta y jabones en los alrededores del municipio de Durán. ¿Alguna situación ha ocurrido para que la policía municipal haya procedido como ya todos conocemos, ¿verdad? Que la ataron a un poste de energía eléctrica y la amarraron con cinta adhesiva. Grey no tiene una decisión autónoma para reclamar. No sé qué hubiese pasado si hubiese sido un hombre en plenitud de sus ejercicios mentales y físicos. Tal vez no hubiese ocurrido. Pero Grey Talledo, de 35 años, con problemas auditivos y de lenguaje, doctora Roxana Bisueta, ¿verdad? No tuvo el poder de reclamar, por eso abusaron de ella. Claro. En el Ecuador, doctora, para que usted tenga conocimiento, hay más de 300.000 personas con discapacidad que tienen entre 18 y 64 años. Y de este grupo, el 33% son mujeres que no saben leer ni escribir. Otra situación
que complementa el tema que estamos tratando. Entonces, si no saben leer ni escribir, ¿cómo pueden reclamar? ¿Cómo pueden protestar? Y ahí viene la presencia de los medios. Si los medios no hubiesen publicado este hecho, hubiese quedado en el olvido. Otra mujer más agraviada. Entonces los medios, y nosotros, y usted, tenemos la obligación de darle continuidad hasta el final para sancionar a los responsables, porque si no, al tercer día se olvidan usted, yo, los medios, y esto queda en el olvido y Grey Talledo queda bien ofendida, doctor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Díganos, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Mira, efectivamente, cuando hablamos de la policía municipal, y ahora sí, encuadrándonos a la norma penal, cuando hablamos del método, porque aquí hay una persona con vulnerabilidad, con discapacidad del 60% de lenguaje y de audición, la ataron a un poste y le hicieron estos métodos degradantes, quiere decir que anularon su personalidad, obvio, porque no podía reclamarlo, como usted lo decía, ya disminuyeron su capacidad física, ¿para qué? Para defenderse, para poder seguir su vida diaria. En este acto que va a ser investigado por la Fiscalía, ya el seguimiento que también, además de lo que se vaya a la palestra pública, a la crítica, es también trabajarlo desde la alcaldía, en este caso su responsabilidad, la alcaldía, de hacer el seguimiento jurídico, judicial, para que esto se acelere. Porque si no, los investigadores, que son los fiscales, tienen no solo un caso, tienen miles de casos, y que no quede en el olvido para una sanción inmediata a esta funcionaria, en el caso de que existiera, porque mientras está investigación, todo es un supuesto, existiera su responsabilidad penal en la infracción. ¿Y este problema se soluciona con leyes más fuertes que apliquen por lo menos penas de 10 a 15 años a los infractores, doctora? Claro, en este caso, en la normativa, yo le decía hace unos momentos que hay un agravante, que esta persona, la agresora, es una funcionaria pública, y la ley sí lo mira un poco más fuerte, que por ser una funcionaria pública y ejerce estas acciones degradantes a otra persona, sí va de una privación de libertad de 10 a 13 años, más la endurece la norma, la sanción. Ahora, yo sí creo que más allá de las sanciones, más allá de la norma, de todo lo que tengamos a la mano para poderlo aplicar, tenemos ustedes gran trabajo que están haciendo como comunicadores, haciendo el análisis para que las personas que nos están escuchando hagan conciencia y podamos trabajar en conjunto. Yo insisto una vez más, la corresponsabilidad ciudadana para seguir trabajando desde los barrios para evitar esta vulneración, al menos vulneración que se da a estas personas con discapacidad. Doctora, pero su derecho. por el otro lado, también el ciudadano no respeta a las autoridades. O sea, hay de ambos lados que tomar en cuenta las cosas. Porque el ciudadano dejó de creer en la justicia. Porque el ciudadano ya no cree en las normas, porque no teme a las autoridades, así de simple. Porque el ciudadano en su subconsciente dejó de entender que en el Ecuador hay justicia. Ya, ese es el problema, porque no debe ser el derecho represivo, no, esa no es la intención, pero la ciudadanía en su psiquis en este momento, esta es la tierra de nadie, eso es lo que ve. Nadie me coge, nadie me dice, nadie me sanciona, y si me sanciona yo veré, si me sanciona hay gente corrupta. O sea, usted conversa hasta con los jóvenes, yo he conversado con jóvenes, y jóvenes que me acuerdo, me entrevistó uno de los jóvenes de esta radio de las universidades, son que están haciendo estas pequeñas horas también de entrevistas, que están justamente para graduarse con comunicadores sociales, y uno de ellos me dijo, nosotros los jóvenes no creemos en la justicia, porque no hay justicia, esa es la percepción de un nicho más millennium que nosotros, porque tienen otra visión, a la diferencia de todo lo que nosotros hemos pasado como personas adultas y profesionales, que hemos visto la transición de la sociedad. Ellos recién están viendo al mundo de la sociedad. Entonces quiere decir que ellos no le temen a que haya una sanción, o que hay una represión ante alguna conducta en contra de otro ser humano, en contra de un animal, no tienen todavía esa perspectiva, porque no hay justicia.
Muy bien, escucha la ciudadanía, en la calle, cuando usted conversa con la ciudadanía dice, pero si los legisladores son corruptos. O sea, yo no lo dice la ciudadanía, pero sí, y la percepción sigue en negativo a las personas que deberían darles los ejemplos. Correcto, doctora. Disculpa que no tenemos más tiempo, podemos conversar en cualquier otro rato en el programa, pero ya tenemos que terminar el programa. Está, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Roxana Vinuesa. Solo quisiera terminar mi entrevista recordando algo que hace algunos meses, creo que el año pasado estuve en este mismo medio, en una misma sección, cuando hablamos de los niños que están pidiendo limosnas en las esquinas, y hablamos del tema de que son niños explotados y que son niños tal vez forzados a hacerlo. En este mismo medio lo analizamos, y ahora tenemos las consecuencias de que hay gente que está traficando niños o que los está esclavizando para que vayan a tener pedir limosna y que otros se beneficien. Impresionante. Estos espacios son necesarios, y más para el poder de la opinión pública, la reacción también de la ciudadanía a denunciar estos actos dentro de sus esferas, de sus competencias. Gracias, doctora. Gracias una vez más. Muchas gracias. Ratificando que nuestras conversaciones realmente llegan al punto. Muchas gracias. Gracias. Teresa, hemos terminado. Gracias a ustedes por Así vuestra es. sintonía. Gracias a nuestros amables oyentes. Los invitamos a continuar en compañía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Aguayo en vivo, 7:28. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.